Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Las carteras no mienten. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que ya, pues ahora que estamos grandes, de edad, de... Habla por ti. Ya somos señoras. ¿Te guste o no? Habla por ti. Realmente creo que todos nos acordamos, más bien todos estamos como en esta etapa de cuánto nos cuesta ser adultos, ¿no? Y nos acordamos justamente cuando nos pasamos, salimos de casa de papás, antes o después, ¿no? Porque por ahí yo no me salí hasta después de bastante tiempo, pero pues es un spoiler porque realmente cuesta caro, ¿no? Entonces, pues primero, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y seguirnos en todas nuestras redes. Yo soy Aleli Gallardo y es un placer en verdad seguir aquí. Yo soy Línea Barran. Ana García León. Y Mar Vázquez. Y pues bueno, como cada capítulo tenemos un par de preguntas como para entrarnos al tema y pues de ahí seguimos como gordas en tobogán. La primera pregunta es, ¿cuáles son esos gastos inesperados que surgieron una vez que nos independizamos? Entonces, ¿quién quiere empezar? Todos. Inesperado. Sí. Mira, yo creo que hay cosas como muy comunes, ¿no? Que es, bueno, la renta, ¿no? Lo tengo que pagar. O la comida, o cosillas así. La luz, el agua. A mí lo que me pasó fue que cuando yo me mudé fue como un proceso muy rápido y empecé a ver como el tema de la cama, porque yo no tenía una cama, o sea, tenía la cama de la casa de mis papás, ¿sabes? Entonces fue como, ok, una cama, ¿cuánto cuesta un colchón? No tenía ni idea. Total, lo pagué y luego fue la sábana. Y cada vez, ¿no? O sea, ¿con qué me voy a lavar? Y fue como ¿por qué cuestan tan caro las sábanas? ¿Sabes? Sábanas, cortinas, ese tipo de cosas. Y luego, o sea, sabía que había que comprar el gas, por ejemplo, ¿no? Y compramos el gas porque me mudé con roomies en ese primer momento. Pero no sabíamos que la conexión del tanque de gas al boiler no funcionaba. O sea, no sabíamos porque aparte la persona que vivía antes no usaba agua caliente para bañarse, entonces nunca supo que no funcionaba. Entonces nosotros cambiamos el tanque, tenía gas y todo, me meto yo a bañar y el agua helada. Y fue ver a quién se le habla, ¿no? O sea, ¿Qué pasa cuando no sale el agua caliente? ¿a quién se le habla, no? Un plomero. ¿Qué plomero es bueno? ¿Cuándo sabes? ¿Cuánto compras? ¿Sabes? ¿Dónde los encuentras? Entonces fue como, le hablé a mi mamá y yo, es que no sale nada. De la mamá, claro. Eso todo resuelve, es la 4x4. No, entonces fue como, no, pues háblale a un plomero y yo, ¿y dónde consigo uno? Porque yo me mudé lejos de donde vivía mi familia, ¿no? Mi familia es de Nezahualcóyotl y yo me mudé a la Roma. Entonces no era como que me dijera, te mando al plomero, ¿no? Entonces era como bueno, pues, y entonces preguntándole a la vecina, ¿no? Oiga, usted tiene un plomero de confianza. Ese tipo de cosas fueron como complicadas, ¿sabes? Porque no me había tocado resolverlas a mí. O sea, si pasaba algo en la casa, pues mi mamá se encargaba de hablarle al plomero, al del gas, a quien fuera, y yo no tenía que preocuparme por nada. Creo que más allá de los gastos, ese tipo de actividades que también implica un proveedor y pagar y demás, fue lo que sí dije, wow, es todo un show. Y yo creo que también es empezar con la mentalidad de ser adulto, ¿no? De no hablarle a la mamá y decir, hoy en día creo que cuando ya resolvemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero justamente en esa etapa... Sí, yo me la pasé hablándole a mi mamá todo el tiempo. Sí, ¿Y cómo se hacía la comida del no sé qué, no? Sí. Cosas así. ¿Cuánto tiempo bastará como para decir, bueno, ya no le hablo a mi mamá? O sea, ya es como, lo resuelvo yo. Ay, no sé. Yo creo que no acaba tal vez ese tiempo como tal. Digo, porque de hecho hay muchas lecturas o lo que tú quieras donde dice, o sea, el papá no deja de ser papá y el hijo no deja de ser hijo, ¿no? No, O sea, sí, al sí. final le hablas por el gas, pero después le hablas por la comida y luego le hablas por ¿cómo se llama? Yo cuando choqué, papá, choqué. O sea, no, o sea, cualquier cosa es como, y eso fue el año pasado, o sea, ni siquiera es que Sí, digas hace 10 años. Yo Sigues teniendo esa necesidad de hablarle al papá. Yo sí le sigo hablando a mis papás, o sea, ya no como de, oye, no sé prender el boiler ni cosillas así, pero como para cosas en específico, no sé, o sea, no te sé decir en este momento qué no se me ocurre, pero sí le sigo hablando como de, oye, ¿tú qué me recomiendas? ¿O cómo le hago? O no sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas, porque al final, pues, como que uno cree que los papás lo saben todo y no es cierto. Pero llevan, bueno, muchos papás resuelven. Y llevan una vida, ¿sabes? O sea, ellos ya tienen
tienen experiencia resolviendo y aunque no, pues empiezan a ver cómo. Justo empiezan a poner, pues no sé, pero ahorita investigamos, ¿no? Yo creo que se empieza a romper esta parte, y por ejemplo lo veo ahora con mi suegra, porque mi suegra anteriormente también, oye, ¿cómo le haces esto? ¿Cómo le hacías con aquello? Sí, ¿no? Pero ahorita que ya ella se está rompiendo como esta parte donde ya realmente empieza a ser grande, ¿no? Entonces ya no lo ves como que para que te resuelvas, sino ahora hay que, oye, vamos por tu mamá, oye, ya comió, oye, ¿dónde va a estar? Oye, ¿no? O sea, ya empieza a ser como, ahora sí, se cambian los papeles, y yo creo que ahí es donde empiezas como a cambiar el chip, porque ya uno como adulto empieza a darse cuenta que pues ya ella no te puede resolver, porque ya ni siquiera puede resolver ella al 100%, porque por ejemplo hasta para ir para el doctor, ella tiene ISSSTE, ya en el ISSSTE no la dejan entrar sola, entonces ¿cuántos años tiene tu suegra? cumple 79. Ok. Este año 5 creo que ya no está. 70, o sea, por ejemplo, mi papá tiene 73 y viaja solo y hace lo que quiere, o sea, depende mucho también de la persona. Mi papá nos resuelve todavía la vida entera, a mis hermanos y a mí, pero depende mucho de la persona. O sea, mi suegra está ya un año de los 80 y ciertas cosas ya se empiezan a dificultar, y entonces yo creo que ahí es donde empiezas a cambiarle como... Sí, porque pasas justamente de ser la persona que a resuelve, la persona que va a empezar a ayudar. Sí, yo creo que ahí eso de que dices que rompes el chip, en ese momento. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Sí, porque antes los papás siguen resolviendo, o sea, la verdad te digo, yo, mi papá hoy en día todavía, por ejemplo, como te digo, viaja mucho y digo, oye papá, ¿cómo organizas esto? ¿Dónde compras aquello? ¿Dónde pido esto? ¿Dónde? O sea, todavía es 100% funcional en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero yo creo que el trance que uno tiene, justamente, como decía el tuyo específico. Ajá, es pues con pequeñas acciones. O sea, por ejemplo, yo de casa de mi papá, bueno, vivimos en un departamento, esa es otra historia, después les contaré por qué casi muero y dejé allí, pero bueno, terminé en casa de Cuernavaca con mi suegra, y entonces igual era esta parte de... Ella prácticamente dominaba al 100%, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que en México, por lo menos donde yo vivía, no existía, en Cuernavaca es muy común, es la famosa cisterna. Entonces, allá, cuando el agua, o sea, todas las casas tienen una cisterna, y si el agua se acaba el tinaco, pues bombean agua de la cisterna para el tinaco y así, ¿no? O sea, nulo mi conocimiento al respecto, ¿no? O sea, tu conocimiento en cisterna. Sí, cisterna. O sea, ni siquiera sabía que esa parte existía. Entonces, en todas las casas, ¿no? Y entonces, bueno, fue una de las experiencias, y literal así de no hay agua, y pues para mí es como que, pues, ¿qué no se pagó el agua o qué onda, no? Y no, pues allá es que hay que bombear agua, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de cositas, y por ejemplo otras cosas que de repente... por ejemplo, mi papá hacía, que era llevar los coches al servicio, que, o sea, hasta ponerle gasolina, todo eso lo hacía mi papá, y ya cuando lo tienes que hacer tú, ¿no? Y así, ya se perdió un poquito en el coche. ¿Eso qué significa, no? Sí, ¿no? Entonces ya así como, pues ya tienes que ir al servicio, tienes que hacer ciertas cosas que no estás acostumbrada a hacer. Ajá. ¿Tú? Yo creo, como fui mamá muy chiquita, no tuve tanto problema de eso. Creo que mi mayor problema fue la comida. No sabía hacer de comer. No sé hacer de comer. A la fecha yo no sé hacer de comer, pero yo, por ejemplo, sí le llamaba a mi suegra, que es como mi mamá 2, y le decía, Lulu, ¿cómo se hace el arroz? Esa pregunta se la hacía 3 veces a la semana, porque 3 veces a la semana se me olvidaba cómo hacer el mendigo arroz, ¿no? O nunca, hasta la fecha creo que nunca me ha salido. No, solo sé que es una de agua por 2 de arroz. No, al revés. Aprendí. Entonces, ahí fue donde, ¿sabes? Ok, sigue mal. Ahí fue donde aprendí a hacer las sopas de sobre. Sí, claro. Señora, yo sé que son... No había una difícil. Yo sé que son una de agua por una de arroz o en equivalencia. Nunca lo he hecho, pero sé que es así. Existen unas cosas que se llaman arroceras, que en mi casa existe, y ahí, o sea, En mi casa resuelven el problema del Pero arroz. yo no lo manejo. O sea, en mi casa... Mamacita era o pago mi renta o compro
ni arrocera, vaporera o lo que sea. O sea, imagínate. O sea, ¿quieres comprar un escurridor de 8,000 pesos? Eso es actualmente. Empieza a O sea, les estoy hablando de que mi hija tiene 19 años. O sea, esto pasó al menos hace 15 años. Cuando yo tuve como esa independencia. Fue mamá muy joven y aprendí a resolver todo. Pero entonces tú no tuviste una independencia sola, o sea, tú fuiste independiente como mamá. Sí, O sea, no hubo siempre. un momento en el que tú No. vivieras sola, digamos, o estuvieras solo a cargo de ti. No. Ok. Entonces, pero justo por eso yo aprendí a resolver todo. O sea, no había gas y yo Entonces, la resolvía mamá Sí, siendo independiente. todo, claro. todo, ¿no? Entonces, o no había de comer y entonces, pues, ¿qué haces? Pues vete a lo que está a la vuelta, lo que sea. Algo bien importante es que nunca me faltó lana. Entonces, nunca, sí la veía duro porque decía, no, por ejemplo, el gas, ¿no? Ahí sí hay una experiencia medio cruel porque yo nada más podía recargar el tanque de gas, porque aparte vivía en un cuarto piso, entonces tenía que esperar a los sábados. Se me acababa el gas el lunes o el martes y valía. No, me compré. Yo fui a la papelería y le dije, oiga, tengo este problema. Y me dio una resistencia. Es un tubo. Para calentar en un... Y entonces, como yo ya sabía que no había gas, bañaba en la noche a mi hija, por ejemplo, se me acaba el gas el martes, y entonces el miércoles, jueves, viernes, me tocaba 15 minutos antes poner la resistencia y bañar a mi hija a jicarazos. Igual yo me paraba una hora antes para poner el de este y así, o sea, yo ya lo sabía. Nunca me tocó bañarme con la pelada, gracias a Dios, pero ya sabía que el sábado tenía que super madrugar porque el gas pasaba como 7 de la mañana y como yo le tenía que pedir de favor al chico que subiera por el tanque y luego que me lo subiera y luego que me lo pusiera, pues lo tenía como que andar atrapando, porque si se me iba como el que yo conocía, ya no tenía gas otra semana. Yo ubico eso de la resistencia cuando les digo que no servía. Ay, Sí, claro, en lo que conseguíamos un buen plomero. bueno, yo también llegué a usar la resistencia. Digo, yo creo que porque se acaba el gas o algo así. Yo creo que lo más común Es como básico, ¿no? Pues tú vas a la tapelería y el de la tapelería te resuelve todo. Y dice, oh mira, ¿quieres un ojito? Y dice, claro, necesitas esto y esto y esto. Y necesitas esto. Entonces tú vas y le dices que quieres y resuelven. Bueno, yo por ejemplo toco la resistencia, pero mi mamá tenía la resistencia, entonces fue la que me ¿Tu la mamá era como yo? Sí, o sea, sí. Otra cosa que a mí me impactó mucho fue el tema de los impuestos. O sea, porque cuando uno es, o sea, bueno, en casa no sabes, ¿no? O sea, simplemente, bueno, o yo simplemente no sabía todo lo que se pagaba de impuestos, ¿no? Porque el coche, la casa, o sea, todo lleva un pago, pero bueno, yo no lo sabía. Es como la segunda parte. Exacto, yo no lo sabía. Mi primer impacto de impuesto fue al trabajar, ¿no? Que realmente ni siquiera lo sentí porque cuando eres godín, pues te dices, y tanto ganas y o sea, este es el bruto y este es el neto y se acabó y pues uno se queda como que, gracias, ¿no? Está bien. Y ya después de ahí, cuando platicando con compañeros así como, oye, es que si haces esto, puedes que te quiten menos impuestos, pero tú tienes que hacer la declaración, pero no sé qué. Y era así como que, ¿y eso cómo se hace? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, gracias a Dios mi papá contador, le digo, oye papá, ¿Tu papá es contador? Ajá. No sabía. arréglame esa situación. O sea, tu mamá te resuelve todo. Sí, es cierto. Oye, Ale, pero en tu caso, ¿qué? Sí, es que ya no me dejó continuar acá. Bueno, pero cerrando el tema de los impuestos, después del godín, que pues es fácil relativamente, cuando te vuelves persona independiente, o sea, persona física con actividad empresarial, ahí fue donde dije, o sea, la primera vez que mi papá me dijo, te toca pagar esto de impuesto, Pues, ¿qué creen que o sea, ¿y de dónde lo saco? Pero es que ya te lo gasté. Exacto, ¿y de dónde lo saco? Nadie me dijo que tenía que ahorrar. Para pagar esto, ¿no? Y ya, porque mi papá me explicó, y es que mira, gasta tanto y tienes que ahorrar tanto, tienes que. Y factura, y entonces el tema de las facturas, que uno no sabía nada de eso, o sea, todos esos conocimientos, la verdad es que sí fueron impactantes ya en una edad grande. E incluso más independiente, ya no nada más cuando sales de casa de tus papás, sino cuando te toca ser independiente en tu trabajo, por ejemplo. Claro. Sí, es que creo que es una parte justamente cuando te sales de casa de tus papás y cuando sales de la universidad y te vuelves adulto para trabajar. Pero bueno, en mi caso,
es como el segundo tema. En mi caso, la verdad es que yo todo el tiempo como buena familia mexicana, ¿no? Ya la había contado en algún momento que me casé muy chiquita, tuve hijas muy chiquita, entonces yo seguía viviendo en casa de mi mamá, ¿no? Y todavía después construimos en casa de mi mamá, tanto mi hermano como yo. Eso es muy, muy mexicano. Es muy mexicano, o sea, todos meganitos, y en el momento en el que Sí. yo me divorcio, digo, a ver, no, ya, creo que necesito como ya separar esta parte, hice salto cuántico, me fui a vivir solita, primero con las niñas, y ahí fue justamente cuando me di cuenta lo caro que es la renta, ¿no? El comprar una escoba, un trapeador y una cubeta es carísimo, cosa que antes yo no sabía, pues porque mi mamá lo tenía todo, ¿no? Como la resistencia, como la escoba. Y me acuerdo perfecto que lo primero que le dije a mi mamá es que está carísimo, como todo lo que se usa para trapear, barrer y hacer todo eso. Y ella me lo regaló. Justamente cuando me independicé, así como diciendo, bueno, ahí está. Para el huevo, ¿cómo se llama? El volteador. Sí, no, el volteo. O sea, todo lo que la batería. Ahorita que están diciendo eso, ¿qué caras son las baterías? O sea, uno piensa que cocinar es barato. O sea, un sartén solito, 250, 300 No, pesos. buena. O sea, lo que No, pero si tienes la batería completa y Sí, está, claro. no se le pega nada y que aparte... sartén de cerámica que según no te hace daño la madre, 780 dólares. ¿Y yo qué? Bueno, pero ese es como otra parte de ser adulto, ¿no? O sea, por ejemplo, ya una vez que sales de la universidad, te independizas, ¿no? El tema de voy a empezar a recibir dinero, cuánto voy a aportar a la casa si vives con papás o si no vas a aportar nada, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Cuando sales de la universidad, ganas tu primer trabajo y ganas bien poquito, ¿no? Pero realmente no tienes gastos. El tema es cuando vives en casa de tu papá, te acostumbras a que te paguen un porcentaje, ¿no? No pagas renta y eso, y entonces te mudas y te cae el 20 de puta, o sea, ya no gano tan poquito como cuando salí, pero sigo ganando poco y ahora hay que pagar renta y ahora hay que pagar... Pero también hay que tomar en cuenta dos cosas. En México los salarios son pésimos. Pésimos, muy, muy, muy malos, ¿no? Y las rentas son, al menos en Ciudad de México, tremendas. O sea, una cosa impagable. Entonces, estás en este punto. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano acaba de salir de la universidad y entonces consigue trabajo, pero un trabajo bien pagado. Que aparte, No te saliendo de la conformes con cualquier universidad, cosa. porque no tienes experiencia y aparte te piden esto y que si titulado y que si la madre y tal. Y aparte después es búscate un depa, pero aparte una zona nice, ¿no? Una zona aquí que quieras ir, que esto y que lo otro, y es como, no te va a alcanzar. Es que es cuando empiezas a tener un ingreso bajo y tu estilo de vida se empieza a potencializar. Yo me acuerdo, digo, eso fue hace mucho. Yo me independicé cuando cumplí 23 años. El día que cumplí 23 años fue el día que salí de casa de mis papás. Y fue un proceso rapidísimo, ni siquiera lo planeé. Yo tenía un cliente que me dijo, yo voy a rentar mi departamento, y yo le dije, réntamelo a mí. Así, o sea, ni siquiera lo planeé, ¿no? Me dijo, oye, son 3 recámaras, y le dije, bueno, consigue con quien viva yo, porque yo no necesito 3 recámaras y no le puedo pagar sola. Él consiguió 2 personas, entramos los 3 ese día, y yo ese día llegué con mis papás, era un viernes, y les dije, el lunes me mudo. Aquí va a salir Y mis una papás pusieron el grito en el cielo. O sea, mi papá estaba enojado, ¿cómo te va a salir? Y yo, pues así. Yo ya trabajaba independiente, entonces yo ya tenía como ingreso un constante. pero yo recuerdo que yo tenía ingresos por parte, digamos, de mi empresa, pero yo me pagaba 10,000 pesos. O sea, lo único que yo agarraba al mes eran 10,000 pesos. Y yo me fui a vivir a la Roma pagando 3,000 pesos de renta. Cosa que hoy en día sería imposible. Bueno, con Rubik no me... No, porque pagamos 3,000 cada quien, entonces en el departamento 9,000. costaba 9,000, pero era un departamento súper cerca del metro, en una zona, ya sabes, ¿no? O sea, Roma, 3 recámaras, amplio. Y yo contraté 6 por recámara. O sea, no hay forma de que hoy en día entres con eso a una zona de ese tipo, y menos como tu primer departamento, ¿no? Entonces empecé a comprar que si el colchón, que si esto, que si no sé qué, y fue un proceso en el que yo gasté varios de los ahorros que yo tenía,
pero fue algo que yo quería hacer. O sea, yo sabía que yo no estaba siendo responsable por mí misma de mi existencia. Pero ¿sabes? que gasto, O sea, yo ya pagaba, le daba a mi mamá como un gasto y demás, pero nada que ver lo que le das de gasto con lo que Sí, pagas cuando no, eres independiente. Entonces, es bien importante tomar en cuenta eso y también entender que si en este momento no te da tu sueldo para compartir, ¿no? Para poder estar en esto tú solo, ¿qué puedes compartir? O sea, te puedes juntar y dividir una renta, buscar un espacio más económico, incluso hacer un presupuesto y decir, bueno, me quiero salir ahorita, pero necesito comprar un montón de cosas antes de, voy a ahorrarle unos 3, 4 meses y entonces ya lo hago. Sí, no es como... Algo que también yo creo que yo valoré mucho en su momento es que, no sé, si van a rentar en algún lugar por 5,000 pesos y hay otro lugar que está 2 horas de ahí por 3,000 pesos, valoren mucho su tiempo, porque el tiempo tiene un valor también y creo que a veces termina súper agotado porque esas 2 horas de traslado terminan siendo o más caras o terminas pagando Uber o lo que sea por ahorrarte cierta lana que al final termina no siendo lo más apto, ¿no? Si tú sabes que todos los días eres de los que agarran taxi porque sale con prisas o así, pues réntate algo más cerca, ¿no? O cosas que tú vayas haciendo en tu lógica de movilidad, ¿no? Creo que eso es muy bueno. Yo en muchos lugares hice rentas a un lado, perdón, o por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de rentar con alguien más porque siempre tuve que estar sola, por mi hija. O sea, yo no iba a poner a mi hija en peligro, ¿no? De cierta forma. Entonces, si me tocaba pagar 10,000 de renta, pues yo pagaba esos 10,000, pero sabía que estaba segura que yo podía andar encuerada si ustedes quieren, ¿no? Lo que quieran. Pero yo siempre he disfrutado mucho esa soledad de cierta forma. O sea, de que haces tus cosas y lo que tú quieras. Y cambio tiempo por flexibilidad. Sí, definitivamente, o sea, creo que ahí tiene justamente mucho que ver con ya una vez que sales, una vez que te independizas, ya estás viviendo solo o sola y entonces te empiezas a dar cuenta de esos detalles, ¿no? ¿Qué tan lejos me fui? ¿O en qué voy a gastar? Si voy a gastar en un taxi todos los días, pues preferible irte más cerquita y te va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Y emocionalmente lo exactamente, ¿no? El tema de los sartenes, ¿no? También compras un sartén barato que a la larga el tema de salud te Pero pues es como conciencia, ¿no? Porque al principio dabas el más económico. Y creo que eso tiene que ver también la parte de ser adulto, sí. ¿no? Hacerte consciente de que hay a tu alrededor que pueda ayudarte a ti ahorita y en un futuro. Sí, vas aprendiendo, o sea, exacto, y eso es parte de conciencia, lo de, digo, ya de comprar un mejor sartén o una arrocera, una lavavajillas, o sea, todas esas cosas son cosas que vas aprendiendo y que también se vuelven parte como de la utilidad del día a día. Claro. Por ejemplo, a mí nunca me ha tocado rentar una casa y yo creo que hoy en día, el año pasado que estuve a nada de tener que rentar casa fue así como que no tengo idea, o sea, ¿por dónde se empieza? O sea, y luego ves los papeles que si el aval, que si sí, ¿no? Yo dije, bueno, o sea, horrible. Afortunadamente nunca he tenido que tener ese tema, pero también hemos enfrentado esta parte de que, paga el predial, ¿no? O sea, no sabíamos este tema del predial y hasta que tienes tu casa, pues empieza que el pago del predial y que no sé qué. Y bueno, antes ni caso les hacíamos a los famosos comerciales de el descuento por pagar tu predial. Ahora lo estás cobrando. Momento de pagar el predial, ¿no? Hasta ahorita. Pero aparte es un proceso, o sea, yo creo que yo ubico este momento en el que salí de casa de mis papás y yo tuve tres departamentos distintos con roomies y hasta el cuarto, después de como 5 años, fue que viví sola, ¿no? Y entonces me tocó amueblar y obviamente fue otro gasto, pero ya era otro momento de vida, ya era otro ingreso que yo tenía. Y todo ese proceso, o sea, todo eso fue un proceso. Yo llegué al departamento con cama y con una mesa que mis papás me heredaron, ¿no? Entonces, para que tengas donde comer. después fue que empezamos a comprar cositas, ¿no? Que el refri, que es como lo más importante, ¿dónde vas a meter la comida, no? Y uno a lo mejor en el primer momento quiere la super recámara que se ve super cute, ¿no? Y entonces quieres el tapete, quieres
la mesa y quieres... No, a lo mejor tienes que empezar poco a poco y será un proceso de a lo mejor incluso un par de años hasta que tengas el depa de tus sueños o tengas el espacio que te gusta, pero es mejor hacerlo así y no darte la endeudada de la vida y después decir a ver cómo le pagas, ¿no? No, aparte vienen otros gastos como el mantenimiento, o sea, mantener una casa es un tema, ¿no? O sea, que evidentemente cuando vivimos con los papás no tenemos idea, ¿no? ¡Ay, la pintaron! ¡Ay, qué bonita! También, carísimo, y o sea, tiene que Pero depende, ¿no? Cuando eres dueño de casa o cuando rentas. Son los privilegios de cuando rentas. Cuando rentas no pagas predial, no pagas mantenimiento, no hay pago de plomería o cosas como esas. Aunque sí existen esos trabajos, no corren por tu cuenta, corren por cuenta del propietario. Y cuando eres propietario, pues es otro papel, ¿no? Claro, están los dos. Y las prioridades de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, creo que el primer departamento que yo renté ya traía camas. Y lo que sí fue innegociable para mí fue mi lavadora. Creo que saqué a 12 meses de interés en mi lavadora. Pero yo no podía... Bien, es que con bebé Creo es que incluso, imposible. exacto, y creo incluso, no me crean, no me acuerdo la verdad, creo que lo compré antes del refrigerador. O sea, porque mi hija la cambiaba 3 veces al día, ¿no? Entonces yo, y echaba a lavar, creo que los vecinos me odiaban, perdón vecinos. Creo que yo echaba a lavar como 6 de la mañana, porque antes de irme a las 7 tenía que... Y que aparte, ahorita lo que estoy viendo es que las etapas son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, tú y yo tuvimos que ser adultos porque había un pequeño ser por el cual teníamos que hacerlo, ¿no? Y aprender no desde esta parte de independencia, sino muévete, pero con todo y verdad, yo me acuerdo cuando me salí, y la primera vez que me salí de casa de mi mamá, que fue cuando estaba embarazada, me fui a un cuartito con mi esposo en ese entonces, y era un cuartito que incluso el baño estaba afuera, ¿no? Sí, claro. Pero después, no sé por qué, tuvimos que regresar a casa de mi mamá. Creo que mi mamá se cayó, entonces fue de, no manches, no la puedo dejar sola. Nos regresamos y ahí nos quedamos y vivimos un rato en mi recámara, que era mi recámara central, que era bastante grande, ¿no? Ya después nos cambiamos de casa y entonces ya compramos esta casa enorme donde cada quien compró su departamento, construyó su departamento, pero al final de cuentas no terminas, o sea, tienes que ser adulto. Pero como decíamos, ¿no? Ahorita en esta etapa los papás siguen de repente echándonos la mano y de repente teniendo esta parte de apoyo, ¿no? Moral, económico. Y creo que también es generacional. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, ¿no? De repente parece chiste, pero antes los papás eran como de, ya, pues ya, los 19, 20 años, ya, llégale, ¿no? Y ahorita hay chavos a sus 30 y tantos que siguen con sus papás. Entonces creo que los papás se han vuelto más permisivos y por lo tanto tal vez los chavos tienen más chance de lograr generar un poco más de riqueza, de capital, de poderlo planear. Antes yo sentía que sí era como más Es que antes empezaron a trabajar súper jóvenes, o sea, hoy simplemente tu hija que ya tiene esa edad no trabaja, claro. y no la ves trabajando, o sea, porque es como tienes que terminar esto primero y tienes que hacer Por eso eso te digo, después. nos hemos vuelto como más permisivos. Pero antes era, pues trabajas o lo Y haces. es mucho como cultura puedes. del país, o sea, tú Ajá. ves chavos de la edad de tu hija en Estados Unidos o en otras partes y ya están trabajando. Y te digo, Entonces, o sea, creo que tiene que ver mucho con eso. Y también saben que yo el otro día estaba platicando con familia y decíamos que éramos la primera generación de mujeres que pueden vivir independientes. O sea, que tienen la capacidad de pagarse sus cosas, de poder decidir dónde viven, de poder decidir qué hacen con su tiempo. Y creo que eso es realmente un privilegio, ¿no? Entonces, es importante que tú elijas y que también entiendas. A mí me costó mucho, por ejemplo, porque mi familia es súper muégana. Toda mi familia vive así, ¿no? Y entonces los sábados van a comer a la casa de la tía. Y entonces yo vivir lejos ha sido complicado porque entonces era como de, es que no puedo ir. Y es que hoy tengo otras cosas. Y hoy que estoy casada, pues al final tengo otros planes, ¿no? Claro. Entonces es un poco como salirme de ese clan y de cierta manera ya no ser la que está y de repente no enterarme y de repente no hacer. Y a mí me costó bastante, pero también estoy hoy eligiendo una vida distinta. Y creo que ese es el poder que tiene el tener la capacidad de ser independiente. Y es el precio que se paga. Al final se paga un precio. Sí, ¿no? Y aparte, o sea, deja tú de eso. Cuando tú te vuelves independiente y te alejas, la familia sorprende. Sí. Tienes que lidiar por lo que tienes que pagar, por tu estabilidad. El crecimiento es doble. Yo en algún momento, cuando estaba como en este tema de lo emocional trabajando con la psicóloga,
valoraba mucho qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto y esto, ¿no? Claro. Y yo creo que no te haces tan fuerte y no eres capaz de solucionar tantas cosas, porque a mí me pasa que actualmente, por ejemplo, con mi esposo, que llega un momento que resuelve todo y se me olvida cómo solucionar o cómo buscar. Ya le digo, te toca, ¿no? Y entonces, pues él soluciona, pero cuando uno tiene su propio poder de solución, no lo explotas cuando no estás como en esas circunstancias. Yo creo que no hubiéramos crecido tanto si no nos hubiéramos topado con esas circunstancias. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? El tema cultural hace que hoy en día está haciendo que muchos jóvenes, ¿no? Estábamos hablando menores de 30 que ya no son tan jóvenes, no salgan de su casa. Soy señorita. Es que ahí más bien depende, y era a lo que regresamos, o sea, el papá de hoy, el papá ahorita, como por ejemplo hablamos de Mar, que es como, ok, mi hija ya tiene 19, pero yo no quiero que haga esto y no quiero que haga aquello y no quiero que sufra hasta que tenga esto, o porque yo le quiero dar esto, yo le puedo dar aquello, ¿no? Y no necesariamente es tan así, o sea, por ejemplo, en mi caso yo no tuve la necesidad de salir de mi casa o de ser independiente. Sí, por ejemplo, me fui a vivir a Los Cabos, estuve un tiempo en San Antonio, pero siempre por elección y siempre respaldada por mi papá. O sea, la verdad es que así nunca fue así de, ay, no tengo, ¿qué voy a hacer? No, o sea, la verdad es que no era una cosa difícil, ¿no? Cuando yo me caso, mi esposo tenía su departamento que le había dado su papá. Después nos vamos al departamento que mi papá nos dio, y luego regresamos a casa de mi papá porque casi me muero, y luego terminamos a casa de la suegra que siempre estuvo mi suegra, nos liberó, pero al final eso no es algo que, o sea, a lo que voy es que es un tema personal, o sea, o de personalidad también, porque esto podría hacerme a mí de, pues no tengo nada que hacer, o sea, ¿para qué trabajo? O ¿para qué esto? ¿Para qué el otro? ¿No? O sea, simplemente es como, no, o sea, sí quiero y sí tengo la necesidad de ser más de lo que ya tengo. O sea, porque no es que esté, o sea, en mi caso, ahora sí que como diría una amiga, o sea, empiezas el maratón en -10, en la línea de 0 o en +10, ¿no? Pues tal vez yo lo arranqué en +10, pero eso no quiere decir que me voy a quedar en +10, o sea, yo quiero llegar al final del maratón y a veces son otras experiencias completamente diferentes porque yo escucho a alguien y digo, no manches, qué padre, que tuvo esta fortaleza de hacer ciertas cosas, ustedes como mamás y todo esto, y digo, pues está padrísimo, porque lo hicieron con un esfuerzo un poco mayor al que yo tuve para hacer ciertas cosas. Pero, evidentemente, el enfrentarte a nuevas situaciones y a nuevos gastos como adultos, como mamás, hay muchas cosas, simplemente el gasto médico. O sea, cuando ibas al doctor con papás, o sea, me enfermé, ¿no? Entraba, salía, tu pastillita, tu jarabe. Cuando te toca ahora ir al médico por ti misma, ¿no? O sea, eso es como, ¿qué? Que sale una 1800 la consulta, o sea, fueron 10 minutos. Oye, pero yo creo que algo que dices es bien importante. El hecho de que a lo mejor teniendo esta idea del maratón tú hayas empezado antes o después o lo que sea, no implica que tu esfuerzo no valga lo mismo. Claro, porque al final la realidad de cada una es distinta y uno se enfrenta a estos desafíos que a lo mejor tú dices, no, pues yo me mudé de la casa de mi mamá a la casa de mi suegra y nosotros decimos, ay, chido, güey. Pero definitivamente para ti fue un desafío, a lo mejor cambiar de ciudad, a lo mejor hacer otras cosas. Ah, claro. Eso no implica que no haya sido una situación difícil o un desafío para ti. Claro, ¿no? claro. Entonces, cada quien enfrenta esas cosas y yo creo que es importante sí tomarlo en cuenta que ser independientes te da esa posibilidad de poder decidir. O sea, si te gusta comer, porque a lo mejor ni siquiera te habías preguntado si te gusta comer lo que en tu casa hacen y de repente es como, pues es lo que había, ¿no? O si te gusta el canal de tele que ven, ¿no? O si te gusta la rutina que tienen los domingos. Tener esa posibilidad es maravilloso porque te hace escribir tu propia historia. Claro. Pero también implica pues, pagar un chorro de cosas, no nada más económicas. Yo me acuerdo de los primeros días en el departamento, yo no dormía, porque estaba en mi cama así como de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí, como de, bueno, está bien. Yo lloraba. Ajá.
A mí, cuando me mudé sola, ya sin roomies, me tocó en pandemia y yo estaba sola, de que no podía llegar nadie a la casa, no podía salir yo, no podía hacer nada. Entonces, de repente, yo me estaba picando los ojos y decía, ¿y ahora qué se hago? ¿No? Y fue ahí donde aprendí, por ejemplo, a disfrutar de mis momentos de soledad, ¿no? Hoy en día los agradezco mucho y de repente hoy digo, ay, los estás sola. extraño. Pero son procesos que cuando vives en familia, que tienes otros beneficios de estar en casa, de estar apapachada, que si te sientes triste vas con tu mamá y le dices, ay, es que esto, o sea, cosillas así que cambias unas por otras y al final es lo que uno va decidiendo en la vida. Sí, Y claro. pues, bueno, ya viendo que cada una ha tomado como esta parte de la adultez de manera diferente, ¿no? Cada quien su historia. Hoy en día, de acuerdo a lo que pasaron, ¿qué consejos daría con respecto a no hagan eso o se hagan esto en el momento en el que deciden ser independientes, ser adultos? Yo creo que tomar la decisión es sumamente importante, o sea, simplemente para las etapas o las nuevas generaciones hoy, y que los papás les permitan, porque están las dos partes, ¿no? El niño que no quiere y el papá que no permite, ¿no? Porque, o sea, sí o sí se tienen que enfrentar al mundo, y nosotros como papás los tenemos que exponer un poquito a esas realidades. Porque cuando tienes tanta protección o tanta certeza, ¿no? Tú no sabes en qué momento eso se te va a acabar, ¿no? En otro capítulo lo platicamos, pero por ejemplo, mi mamá enfermó de cáncer. Yo no tengo mamá desde los 22 años y es otra forma de madurez rápida y completamente anticipada de muchas cosas. Entonces, englobando esto un poco a lo que nosotras nos dedicamos actualmente es, no sabes en qué momento las cosas van a pasar, porque pasan. Y cambian. Y entonces hoy tú estás para tu hijo, hoy tú puedes darle todo, pero no sabes si mañana no vas a estar, te vas a enfermar, o a tu hijo le puede pasar también algo. Y entonces creo que el consejo sería permite que tu hijo madure, así como se enojaron los papás de Lini porque se fue, pero lo hizo, y ella creció y sus papás crecieron, porque pareciera que no, pero eso también es un impacto que da a la familia en general. Y como lo has comentado en otros capítulos, no nada más a su familia en torno papá, mamá, hermano, o sea, a su familia, o sea, esta decisión que ella tomó y que sus papás le permitieron, amplió la experiencia de su casa, de su familia, de su raíz, y creo que eso nos ayuda a crecer. Entonces el punto sería, permitan que suceda. Nunca dejen de ser el respaldo de sus hijos. Yo digo, lo tengo a la fecha de mi papá y está atrás toda la vida, pero siempre es vas. O sea, vas. Y creo que eso ayuda mucho a este crecimiento y madurez y a poder enfrentar la vida de mejor manera, porque ahí viene lo que decía Lini, ¿no? O sea, son diferentes experiencias, pero hay esta resiliencia al avanzar, al comprometerte, al saber decidir. Porque ya la gente hoy les cuesta muchísimo tomar decisiones. O sea, y por ahí va mi consejo, ¿no? O sea, yo creo que el consejo para la vida adulta es cuida tus decisiones. O sea, antes de tomar una decisión, piensa qué repercusiones pueden tener, ¿no? A veces, joven o no tan joven, tomas decisiones al güey, pues ahí eso, ¿no? Y es como de, pues ahí voy sobreviviendo. Y creo que no debería de ser tan así, porque de repente pues se puede ir todo, o de repente pues, lo puedes tener todo, ¿no? Es como ese volado. Pero tú tienes la fortaleza de tomar para dónde va ese volado. Entonces creo que tus decisiones sí pueden ayudar mucho al futuro. O sea, creo que una decisión puede cambiarlo por completo. Súper. Yo creo que va más enfocado como a esta parte, sí, económica, pero también de poder elegir, de poder hacer tu plan de vida. O sea, si a lo mejor hoy en día tú no te sientes completo o pleno en donde estás, que sepas que puedes tomar la decisión, que habrá costos que se tendrán que pagar, pero que definitivamente pasando eso vas a tener una vida como la que deseas, ¿no? Y a lo mejor te va a tocar pagar más, a lo mejor te va a tocar estar lejos, a lo mejor pero al final eso te va a retribuir en cosas inimaginables. Y eso te va a ayudar a convertirte en una mejor persona y abrir brecha en otras personas o abrir posibilidades para gente que a lo mejor no lo tenía en la cabeza. Y eso implica, pues obviamente, una planeación financiera, no te avientes a ver lo que hacemos, ¿no? Y hoy existe muchísima información, entonces métanse a ver qué pagos tienes que hacer, qué cosas tendrías que presupuestar, qué hay que comprar cuando vives de manera independiente, y eso te va a ayudar
Porque sí, digo, a veces nos dejamos ir como gordas en tobogán, de quiero vivir sola y ya cuando estamos ahí es cuando vemos que la cosa no está tan fácil, pero hay mucha información, pero no lo dejen de hacer. Y pues mira, mi consejo sería, sal de la zona de confort. O sea, creo que es una de las bases que tenemos que tener, ¿no? ¿Quieres crecer? Tienes que salir de tu zona de confort. Romper paradigmas también familiares, sociales, etcétera, en donde no es malo irte, ¿no? No es No te convierte en una no mala te convierte persona. en una mala persona irte, independizarte, ¿no? Separar esta parte de si eres mi papá y todo, pero hasta aquí te voy a poner mis límites, porque a veces los papás son los que no te permiten crecer, no permiten que tú salgas justamente por esta parte de, es que tú me tienes que necesitarme, ¿no? Como O tus papá. miedos, o sea, yo escuchaba el otro día un término donde dice, el papá no está cubriendo el sufrimiento del niño, sino su propio sufrimiento. Entonces, cuando esto ocurre, y te limitas tú como adulto, pero le pones una super barrera al joven, al adolescente, al niño, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener o aprender a tener esta madurez de soltar como adultos y no tapar nuestro sufrimiento porque el hijo se va o porque el niño va a tener el niño, ¿verdad? Porque ya son 19 o 20 años que ya no son niños, ¿no? Y el papá está de que es que seguramente no ha comido, es que qué va a comer él solo, es que con qué se va a tapar, es que ya habrá apagado la luz, ya, híjole, ¿no? Y ese sufrimiento no es del niño, es de la mamá que está queriendo tapar su miedo, su sufrimiento. Y entonces tenemos que dejarlo ser, ¿no? Dejarlo ser, avanzar. Pero por lo que decía Aleli, yo escuché una frase que decía, el árbol familiar también se poda. Y sí es cierto, ¿no? Porque a veces sale contraproducente. Yo justo quería agregar en esta parte que decías que es bien importante que los papás tengan un plan de vida adicional a ser papás. Porque creo que cuando tú eres una mamá, sobre todo porque en la cultura mexicana es muy común de mamá, ¿no? El papá normalmente no, pero ambos. Si tu plan de vida es solo ser mamá o ser papá, cuando tus hijos se van, la vas a sufrir cañón y entonces lo que va a pasar es que no vas a querer que se vayan y vas a ser hijos inútiles, que no puedan ser independientes, que tengan que necesitar de ti todo el tiempo. El punto es que tú como persona, antes de ser mamá o antes de ser papá, eras una persona. Que puedas tener un plan de vida que te permita, después de que tus hijos se vayan o al la par, mantener ese plan y decir, no solo soy mamá. Tengo una vida profesional, tengo hobbies, tengo cosas que me permiten cuando se vaya no sufrir ¿qué voy a hacer? ¿No? Y que entonces no entorpezcas tu vida y la de tus hijos. Yo aplaudo eso es bien cabrón, porque me han tocado asesorías donde tienen 60 años y no saben qué hacer y entran en depresión. O sea, realmente es bien importante. Sí, la verdad es que, bueno, es que tenemos tanto que hablar, está increíble que de un tema pasamos a otro, pero lamentablemente nuestra idea o se nos olvida. Sí. Claro. Pero bueno, ya esta parte justamente de ser mamá porque es para otro tema totalmente diferente. Y mientras tanto, pues espero que todos esta plática constructiva de consejos y todo les haya servido. Creo que también vamos a tener que hacer un segundo capítulo con respecto a la vida adulta y no y hablando de No, me gustaría que tocáramos algunos ejemplos que tenemos, que conocemos, ya sean personales o de clientes, porque esto estaría Y padrísimo. estaría padrísimo que hiciéramos un capítulo, ¿qué opinan ustedes? Déjanos en los comentarios, de cómo tal vez las bases para poder hacer un plan de vida a nivel joven o a nivel señoras. ¿Qué opinan? Pues Súper. muchas gracias y espero verlos para el siguiente capítulo. Ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como Aleli-Gallardo. En todas las redes como Limitless. Como Ana García León-Finanzas. De este lado igual en todas las redes sociales como Mar Vázquez Finanzas. Y Pues, muchísimas